yo voy a compartir con ustedes mi pantalla sobre ese artículo. Solo un momento. Okay. ¿Recuerdan dónde habíamos quedado? Sí, yo sí recuerdo. Habíamos quedado sin profundizar en este punto. Que dice, que hace la pregunta de ¿cómo entiende Barack Obama la Constitución? Dijimos que íbamos a tratar de resolver ese asunto. Ok, solo para los que no estuvieron presentes, vamos a hacer una pequeña introducción. Este artículo se llama La importancia de Barack Obama en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ok? O la importancia de la presidencia de Barack Obama para la Constitución de los Estados Unidos. Es una revista mexicana, pero de derecho constitucional. Es una revista académica que nosotros hemos estado estudiando sobre ella. En las primeras páginas, ella hace un resumen o hace un resumen de la historia de la Corte Suprema. Cómo fue que fue instituida, los jueces, cómo fueron elegidos, bajo qué examen, bajo qué test. Creo que ustedes recuerdan algunos de los test más importantes. Será, por ejemplo, litmus test. Habíamos visto los jueces que eran del Partido Republicano y los jueces que eran del Partido Demócrata. Habíamos visto su función, la función de los Estados Unidos y cómo es que, o sea, para garantizar la independencia del más alto tribunal, era sobre todo colocar un encargo vitalicio sobre ello. Es decir, que los jueces ahora ellos son elegidos de por vida y ellos no pueden transferir su posición, su cargo, su beneficio, ¿ok? Son intransferibles. Eso quiere decir vitalicio. Habíamos visto cómo fue que Barack Obama presentó su propuesta para su candidatura, cómo fue que a través de campañas y todo eso, él logra ganar simpatía por su pueblo. También habíamos visto una frase importante de su contrincante, McCain. Él es el ex candidato que era contrincante de Barack Obama, y él hace esta frase que habíamos analizado. Por abusar sistemáticamente de su poder de revisión constitucional, interpretando la Constitución de manera excesiva. Él hace una denuncia, se puede decir, o una crítica a las cortes menores, a las cortes federales, diciendo que ellos abusan de su poder constitucional de revisar excesivamente los artículos o la ley de manera excesiva. Es decir, ellos trataban de buscar, de usar la Constitución de una manera que el acusado sea juzgado de una manera justa. Pero ellos decían, no, ustedes simplemente apliquen la ley tal cual dice la letra. Entonces, el que comete, por ejemplo, el que comete un crimen racial, en este caso, por ejemplo, ellos dicen, él no puede ser impune porque en la ley, digamos, bajo la ley, así, la letra de la ley solamente no se pide, no se insta demasiado una investigación profunda. Y porque no, en la Constitución no estaba escrita el tema de la igualdad como tal. Vimos que a través del trabajo de un hombre que se llama Earl Warren, que operó en la Corte Suprema como jefe de justicia,
en la Corte Suprema en los años 1943 a 1953, si no me equivoco. ¿Ok? Él estuvo en esa corte donde él encontró una manera de introducir la igualdad en la Constitución de los Estados Unidos. Pero eso quedó así como oculto y como no era muy claro tampoco. Pero ese hombre, Ed Warren, yo les dije que hay una historia importante detrás de él, porque él fue en las cortes, la corte que él tenía fue instituida en los años 1443 a 1943 a 1960, que más o menos fueron esos años donde los problemas raciales surgieron en Estados Unidos con mayor fuerza. En ese periodo de tiempo, desde 1940 a los 1960, tenemos los casos de Browns versus Education, y también tenemos casos como este. Déjenme mostrarle a ver si yo puedo. Aquí. Ustedes pueden ver aquí. Así puedo ser más precisa con ustedes. Fíjense, la Corte tuvo estos años de funcionalidad. Estuvo en función durante el periodo presidencial. ¿Pueden leerlo? ¿Pueden Claro, seguir? está bien chiquitita. Está bien chiquitita. Déjenme ver si puedo aumentar. Am, ok, lo que voy a hacer es copiar esa parte porque es un artículo directo del internet y no lo puedo ampliar. Y lo voy a poner bajo este artículo solo por hoy. Encima el color estaba naranja. Ahora yo les pongo en letra negra. Así yo creo que se va a poder leer mejor. Ok, fíjense aquí. Dice que la Corte de Warren estuvo en función durante el periodo presidencial de Dwight Eisenhower. ¿Eisenhower? Eisenhower. Ok, gracias. Eisenhower. Eisenhower, que comprende en 1953 y 1969, identificándose como una corte activa y liberal para la época en la que ellos vivían, ¿no? Especialmente con respecto al presidente que era el Partido Republicano. Habíamos dicho que los republicanos son liberales o conservadores. 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 Entonces, fíjense que esa corte tuvo función durante el gobierno de Eisenhower, quien era un presidente conservador. ¿Ok? Hasta este momento, dice, ha sido una de las cortes más dinámicas de la historia, aprobando reformas favorables referentes principalmente a los derechos civiles. Al ser una corte que se desarrolló durante los 50 y 60, tendrá que involucrarse en todos los movimientos civiles de liberación social y de conformidad que se dieron durante la época para dar una solución a las múltiples demandas, a pesar de la apatía presentada por parte del presidente Eisenhower para solucionar dichos conflictos. Fíjense, estos son algunos de los casos que fueron o son más conocidos que fueron resueltos por esta corte. Y está el primer caso, que es Brown contra la Junta de Educación. Y este es el caso de segregación. Él fue el primer hombre que visionó visualizó que la segregación no era buena para el país. Y la historia de él
en su biografía, se cuenta que toda la junta estaba dispuesta a aprobar la segregación, pero con un discurso, una charla que él dio ah, en referencia, presentando los puntos de cómo él ve la Constitución, él obtuvo un voto unánime en la Corte Suprema, porque él llegó a ser jefe de la Corte Suprema, y ellos todos cambiaron y entendieron que la segregación era mala. Pero es interesante la perspectiva y la manera en que él presenta su discurso o su punto de vista sobre ese aspecto de la Constitución, de cómo él la lee, cómo él la interpreta. Y yo todavía no lo tengo traducido eso en español, pero apenas yo lo tenga traducido, me gustaría que ustedes lo lean, yo se los voy a enviar al grupo, porque él hace lo que A.T. Jones hace. Exactamente, es la misma lógica que él emplea, es la misma lógica que vemos en A.T. Jones. Es muy interesante el libro, la biografía de él, sería bueno que ustedes pudieran leer su historia. Después, el otro caso que él también se resolvió en la corte de Warren es el de los movimientos civiles y el derecho al voto, que eso también está en ese periodo de los años 60. Pero también había un caso de una pareja de Virginia que ellos no podían casarse porque era prohibido el matrimonio interracial. Y él presenta ese argumento que ahora nosotros presentamos contra las personas homosexuales, por ejemplo. Tú no le puedes decir a alguien con quién se puede casar y con quién no. Eso es una decisión personal. Era la misma lógica que como movimiento nosotros estamos entendiendo desde este año y el año pasado, digamos, pero este año se ha abierto más ampliamente en su movimiento, pero él lo entendía claramente desde 1953, Warren, 1943. Él también apoyó el movimiento feminista y se resolvió ese caso a favor de ellos. Por eso es que el movimiento feminista recibió un impulso, se puede decir, gracias al resultado de la corte de la demanda que ellos pusieron en la corte, ellos ganaron ese caso. También tenemos un nuevo caso penal. Había un caso en la Corte Suprema sobre los prisioneros que iban a prisión y no tenían juicio y estaban todo el tiempo presos. Ustedes, yo no sé si han visto Los 5 niños de Central Park, esa película o ese documental, ¿lo han visto? ¿Alguien? Él estaba en contra de eso y él hizo una tremenda investigación para descubrir que ellos estaban de manera injusta y que sus derechos estaban siendo violados. Y lo interesante en este caso, yo les voy a mandar el link para que ustedes miren esa serie, es bastante buena en Netflix. Lo interesante en este caso que él hace del proceso penal es que él argumenta que los derechos estaban siendo violados y que los estadounidenses, ellos pagarían el precio de ese abuso en un futuro no muy lejano. Y también, ¿a ustedes qué les quiere decir eso cuando él dice que ellos pagarían el precio en un futuro no muy lejano? Va a tener malas consecuencias. ¿Perdón? Que iba a tener malas consecuencias. Sí, pero ¿a qué evento les lleva a pensar? Las manifestaciones. Las manifestaciones de hoy, dice usted. Calculo que a partir de ahí lo estaba augurando. Ok. Que él estaba augurando, ok. Ya podemos decir que sí, porque él proyecta una guerra civil nuevamente.
fíjense que la proyecta apenas terminando ese periodo de guerra civil, porque estábamos en los 1900, son como 200 años después de 1700, donde todavía había guerra civil en los Estados Unidos, 1798, hasta que Estados Unidos realmente se establece. Hubo una guerra civil no activa, interna, pero no activa de la misma manera, no, digamos, podemos decir que no era caliente, pues los términos de la guerra seguían en juego, la desigualdad, la discriminación, el racismo y todas esas cosas. Pero de esa frase que él menciona, algunos protestantes creen que él se estaba refiriendo al 11 de septiembre, pero esas son especulaciones. Tendríamos que leer un poco más sobre eso. Solamente estoy dándole comentarios que algunas personas hicieron sobre ese aspecto. Y protestantes evangélicos habían comentado que en respuesta a eso se refería al 11 de septiembre. Claro, posteriores años. Hermana, Adelante. disculpe, sí, disculpe, pero yo también iba a decir el 2001, pero como él acá habla de lo que es el proceso penal, ¿cómo lo relaciona con el 11 de septiembre? ¿O cómo lo relaciona? No, él dice que el 11 de septiembre era un juicio, sería como un juicio, digamos, ¿no? Los protestantes llegan a la conclusión de que es un juicio en base a que a los derechos civiles están siendo violados, pero él se refiere a la defensa de las personas negras, mientras que los protestantes se refieren a la defensa de las personas blancas, que ellos dicen que los derechos de las personas blancas están siendo violados por permitir la segregación, la, por permitir que se junten, ¿no? Permitir matrimonios interraciales, es como, para los blancos eso no es normal, entonces ellos deciden culpar a los negros de ese asunto. Ellos como sacan de contexto lo que él quiere decir. ¿Se deja entender? Ya, gracias, hermana, gracias. Ok. Pero él también estaba en lo que es defensa de religiones diferentes, que nosotros deberíamos respetar. Este punto de diferencia de religiones y este punto sobre los derechos civiles son los que, en este punto también, no recuerdo cuál era el primero. Ah, este argumento, los argumentos que él presenta en este caso de Brown contra Board Education y en el caso de las religiones civiles son muy similares a los que A.T. Jones presenta en su discurso cuando él está frente al Senado en los Estados Unidos. Y la manera que él convence aquí a toda la corte era impresionante. Yo lo leí en inglés, pero pienso que ustedes leerlo en español. Yo apenas termine de traducirlo, yo se los envío. ¿Ok? Pero volvamos entonces aquí a nuestro estudio. ¿Tienen alguna pregunta sobre esa historia? Habíamos hecho esta pregunta. ¿Cómo Barack Obama entiende la Constitución? ¿Recuerdan alguien la respuesta? Carolina, tú lo leíste. Iba a decir que todavía no habíamos visto la respuesta a esa pregunta, ¿no? Ok, vamos a leer esta parte que está aquí resaltada. ¿Ok? ¿Quieres tú leerla, Carolina? Sí. Uy. Aunque los debates presidenciales, Barack Obama dijo no estar de acuerdo con los test ideológicos, prueba de tornasol, y que no nominaría jueces por su ideología, sino por su... Solo un momento.
sino por su Exacto. carrera y por su experiencia. Lo cierto es que Obama favorece una interpretación más liberal de la Constitución, pues ve en ella la posibilidad de mirar hacia el futuro y no estancarse en el pasado. Entonces, ¿cuál es la visión que él tiene? Sí, era lo que habíamos comentado, ¿no? Realmente, de no escoger a una persona para ocupar ese cargo importante por su ideología, sino por su competencia, por su carrera, por su experiencia. Que eso sería una interpretación liberal y no una como, no sé, como fundamentalista o legalista, no sé qué palabra usar más, conservadora. Ok, ellos usan esta palabra originalista. Ok. En este pedacito de párrafo explica qué es lo que significa originalista. Y originalista, básicamente ellos quieren decir que la ley, la constitución, se aplique tal cual fue escrito, tal cual dice la letra. No que se la interprete, no que se la analice de cierta manera que el culpable pueda llegar a ser inocente, digamos, según las personas conservadoras. ¿Ok? O sea, ellos dicen que la teoría originalista, los padres fundadores de la Constitución, ellos no querían decir que existe la igualdad, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, podemos decir, podemos leer. Así se ha hablado sobre el originalismo, Scalia, estricto construccionismo, textualismo, activismo, doctrina de la Constitución viviente, Posner o Travis, etc. Con esto quiero decir que un juez conservador no necesariamente es un juez que soporta una interpretación textual y restringida, pues debe tratarse de un juez que quiera prohibir, por ejemplo, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Entonces, interpretará la Constitución de manera extensiva, pues esta no dice nada sobre el matrimonio, y por lo tanto estará expandiendo el contenido normativo de la Constitución, de lo que puede calificarse de activismo judicial. Al revés, podría decirse del juez que expandiendo el contenido de la Constitución interpreta de manera extensiva un artículo. Por ejemplo, la enmienda 14, reconociendo que está el derecho de las mujeres a abortar. Así, a un lado acusa al otro de ser activista. Yo no sé si ustedes entendieron, pero básicamente ellos dicen, aplica la ley como dice la letra. No la extiendas, no la interpretes, ni digamos, es decir, para especificar más sobre qué es el matrimonio, porque en la Constitución de los Estados Unidos no es específica sobre el matrimonio. ¿Ok? Ellos dicen, un hombre, o sea, cada individuo tiene derecho a adquirir o ingresar en los votos del matrimonio, adquirir el derecho de matrimonio. Pero ellos dicen, no especifica sobre cuáles son las condiciones, no necesariamente dice tiene que ser hombre y mujer. Entonces, al tratar con ese punto, los liberales, ellos dicen, mira, la Constitución no explica, tú tienes que usar su derecho de las personas de decidir. Entonces ellos usan otra parte de la Constitución que defiende los derechos de las personas de decidir y buscar su felicidad. Y si su felicidad está con una persona del mismo sexo, tú no puedes prohibirle a esa persona que se case con la persona que él decida, que él quiera. Pero si tú dices no, porque la Biblia dice hombre y mujer, en la Constitución no está como tal escrito hombre y mujer, aunque en la Biblia lo dice, digamos, en la Constitución no está así específicamente. Entonces, para ellos, los originalistas, dice, pero obviamente, los padres fundadores entendían que eran, como ellos eran protestantes, entendían que se referían al matrimonio hombre y mujer. Pero entonces ellos dicen, no lo dice en la Constitución. Si tienes que aplicar la letra, aplica ahora. Pero entonces ellos dicen, no, mira, también puedes usar, los liberales ahora dicen,
también puedes usar el otro derecho de escoger que ellos quienes quieran, porque los conservadores argumentan con motivos religiosos. Entonces ahí se torna como ambos intentan, ¿cómo se dice? Expandir el contenido de la Constitución. Entonces acusan de lo mismo a ambas partes. ¿Ok? También habíamos hablado, ¿se acuerdan de la la ACS? Era una asociación liberal que nacía para contrarrestar la sociedad federalista. ¿Cuál de estas dos sociedades era conservadora? Por deducción, la Federalist Society. Exactamente. La sociedad federalista. Ella era reconservadora. Y ellos, esta asociación nace para contrarrestar el poder de ella. O sea, llega a ser su competencia. Habíamos visto qué jueces forman parte de la ACC y está la jueza Ginsburg, el juez Breyer y la jueza Sonia Sotomayor, que esta es la última jueza que Barack Obama instituyó antes del fin de su gobierno. Y estos dos jueces son liberales, se puede decir, son demócratas. Y Hillary Clinton y todos esos están. También está Barack Obama en esa asociación. Y veamos. Ahora, lo que yo quería que revisemos un poco esta parte de aquí, donde ella nos dice qué es lo que realmente los republicanos creen y qué es lo que los demócratas creen. ¿Ok? Hermana Graciela, ¿nos acompaña con la lectura de este párrafo? La Corte es el último bastión de los partidos y de sus bases. Apoderarse de un asiento de la Corte significa dominar el significado de la Constitución, de la ley fundamental del país, durante varios años. La construcción de un grupo conservador que apoye la interpretación originalista de la Constitución y que alcance la mayoría de 5 o 6 jueces es un trabajo de precisión y de paciencia. Sus frutos serán apreciados a muy largo plazo, pues deben combinarse en muchas circunstancias para que haya una nominación y ésta sea aprobada. En realidad podría decirse que las diferencias básicas entre los dos grandes partidos políticos se encuentran en la interpretación de la Constitución. Los republicanos prefieren apoyar la autonomía e independencia de los estados y favorecen la interpretación originalista, aquella que niega que la Constitución proteja el derecho a la intimidad y reconozca la acción afirmativa, pues desde su punto de vista, los padres fundadores jamás plasmaron estos derechos en la letra de la Constitución. Los demócratas favorecen una interpretación abierta, semántica, del significado de la Constitución. Entienden que es un documento vivo y favorece a los poderes del gobierno federal como medio para lograr la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley. Promueven la necesidad de una interpretación abierta que reconozca derechos y libertades por la vía jurisdiccional. Se dice que la gran diferencia entre ambos partidos, desde Woodrow Wilson, es que los demócratas aplican la teoría de la evolución y los republicanos la mecánica del Newton. Ok. Habíamos dicho, aquí fíjense ¿qué era lo que los republicanos querían? ¿Qué prefieren ellos? La letra de la ley. La letra. Pero entre la letra, ¿cuáles son los derechos que se cohíben ellos mismos? Intimidad. La intimidad, ¿qué más? ¿Qué significa esta frase? Reconozcan la acción afirmativa. Mano Kelvin, ¿qué usted entiende por esa frase?
Hermana, estoy un poquito ocupado. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, sí, María. ¿Qué tú entiendes por esa frase que reconozcan la acción afirmativa? Mm, no sé, aquí no se me ocurre. Ujú. ¿Ok? ¿Alguien que se le ocurra? Creo que es como discriminar, puede ser, ¿Perdón? que es cuando discriminás, al momento de elegir algo, discriminás. Es como que podés elegir lo que a vos te parece. No, no estoy seguro. Reconozcan la acción afirmativa, que es cuando uno discrimina, uno poder elegir lo que uno quiere, ¿sí? Me parece que sí, pero no estoy seguro. Tiene algo que ver, definitivamente tiene algo que ver, porque el reconocer la acción afirmativa era básicamente, no importa lo que tú digas, igual se va a usar para afirmar la creencia que ellos ya tienen de que tú eres culpable. O, por ejemplo, si tú guardas silencio, dice, el que calla otorga, aplican esa ley, ¿no? Entonces no tiene nada que defenderse, entonces por eso tiene que guardar silencio. Entonces, esa ley, todo lo que él haga, todo lo que él intente hacer ahí, para ellos ahora es motivo de sospecha. Es como quebranta el derecho de del ser humano. La Constitución de los Estados Unidos tiene como base el proteger los derechos del individuo, no de la masa. Pero esta visión que los demócratas tienen condena ese derecho. Y ellos dicen, no, vamos a defender los derechos de la persona afectada, pero se olvida de la víctima. En la Republicano. republicanos, perdón, gracias. Entonces, ellos lo que hacen, ellos protegen, sí, el derecho de la víctima, pero no protegen el derecho del acusado, que él es declarado inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ellos intentan de declararlo culpable hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, ahí ellos violan dos grandes derechos que la Constitución de los Estados Unidos establece en la visión que los republicanos tienen. Y en los demócratas, ellos usan ¿qué? La palabra clave aquí que tal vez podemos distinguir es la palabra semántica. ¿Qué entendemos por semántica? El sentido que tiene la palabra o la frase. Exactamente, el sentido o el significado que tiene la palabra o la frase. Entonces ellos tratan de, lo que hacen los demócratas es como en Lucas 10:25 nosotros vemos, ellos tratan de usar la Constitución para realmente defender al individuo, en este caso al acusado. Pero los republicanos usan la Constitución para ellos acusar, para hundir a la persona. Entonces son dos maneras de leer muy diferente la Constitución. ¿Ok? El objetivo de ellos es simplemente la segregación de los republicanos. El objetivo de los demócratas es lograr la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley. Y por lo pronto eso. Entonces vamos a avanzar. Si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, ¿puedes repetir Adelante. cuál era el objetivo, dicen los demócratas? ¿Aplicar solamente la Constitución? No, los demócratas, el objetivo que ellos tienen es lograr la igualdad de los derechos frente a la ley, de cada ciudadano, digamos. No, perdón, de los conservadores, Conservadores, lo- republicanos. lo- los republicanos, ellos tienen el objetivo de coartar la libertad. Y ellos
para eso ellos necesitan violar dos grandes derechos. Necesitan violar el derecho a la intimidad y el derecho que reconozca la acción afirmativa. Básicamente ellos todo lo que hacen afirman la teoría que ellos tienen, no la que el acusado trata de demostrar. Gracias. Ok. Mana Matías, ¿usted nos puede acompañar con esta lectura de este siguiente párrafo? Ok. Dice, hoy los republicanos, los miembros de la Federalist Society y los que apoyan la interpretación originalista achacan a Obama el querer destruir el sistema constitucional y volver a la época de New Deal, cuando la Corte apoyó la expansión de los poderes de la Federación para facilitar la aplicación de los programas tendentes a reactivar la economía, mediante decisiones que avalaban la regulación de la industria y la economía, por ejemplo, protegiendo el salario mínimo de los trabajadores a nivel federal. Los juristas que apoyan la teoría originalista de la Constitución hablan sobre la Constitución en exilio, concepto que se refiere a la extralimitación de las facultades de la Corte durante la época de New Deal y que amplió las facultades federales, interpretando la cláusula de comercio para autorizar al Congreso la creación de legislación en materia económica, de acuerdo con este concepto desarrollado por Douglas Ginsburg en un artículo de 1995. Mana Matías, ¿qué usted entiende sobre ese párrafo? Bueno, así rápidamente que Obama está haciendo un daño al sistema constitucional. ¿En qué consiste ese daño a ese sistema? Es que no entiendo cuál es la época de New Deal. Él está cambiando al pasado, está trayendo el pasado al presente, algo así. Y Ok. es El el hermano tema, Marco, claro, hay temas que no entiendo ahí porque son un poco de la época de lo que está hablando. ok. Entonces, el hermano Marco nos va a explicar un poco sobre lo que es el New Deal. Solo mientras él activa su audio, nosotros necesitamos entender que esa era una acusación que ellos hacen hacia Obama, ¿ok? ¿Puedo mientras habla Marco? Sí, adelante. Yo creo, por lo que entendí de lo que explicaste de originalista, o lo que explicaba un poco más arriba, es cuando se interpreta la letra de la ley para tratar de avanzar a los aspectos más modernos de la vida cotidiana que se quiere legislar. Entonces, aparentemente lo que Barack Obama quiso fue buscar la manera constitucional de generar leyes para regir sobre la economía, que obviamente no estaba contemplado en la Constitución original. Y aparentemente eso no les gusta mucho a los republicanos. Entonces, nosotros podemos decir que, o sea, ellos hacen una acusación, como dice la hermana Graciela, hacia Obama, porque él quería poner, ¿qué, hermana Graciela? ¿Qué quería él hacer Barack Obama? Quería generar leyes que rigieran el comercio para defender los derechos de los trabajadores, etcétera. O sea, no había una legislación comercial y había que
generarla, y entonces como no estaba contemplado dentro de la Constitución, porque en aquella época no había el comercio que existe ahora, entonces lo tildaban de originalista por querer adaptar esas nuevas leyes a la Constitución. Eso. Lo que él trata de hacer es que Barack Obama trata de regularizar la industria y la economía. Pero ¿cómo él trataba de hacer? ¿Cuál era el objetivo? Él lo que él quería era proteger el salario mínimo de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, al tratar de proteger el salario mínimo de los trabajadores, las empresas, ellos empezaban a quejarse o a presentar dificultades porque ellos no tenían un salario igualitario para personas blancas como para personas negras, ni los horarios eran los mismos. Las personas negras trabajaban más, ganaban menos. Y entonces Barack Obama establece igualdad en el salario para ellos y ellos les genera una pérdida. Entonces ellos acusan de Obama querer llevar el sistema ahora de la economía al estilo del New Deal Court, de la corte del New Deal. Ahora, hermano Marco les va a explicar eso y él le está compartiendo ya esta pantalla. Escuchemos entonces. Ok, a mí me parece un poco difícil entender qué es el New Deal. New Deal no es una cosa nomás, parece que es toda una época o un movimiento que tiene que ver con el presidente Roosevelt. Y ahí podemos leer lo que yo encontré aquí en ese comentario. Dice, mientras que la centralización del gobierno comenzó en serio con la victoria de los estados del norte sobre la Confederación en 1865, y continuó durante la era progresista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el proceso alcanzó la velocidad de la urdimbre durante la década de 1930, el periodo que conocemos como el New Deal. New Deal sería traducido algo así como nuevo trato. El programa legislativo que el presidente Franklin D. Roosevelt trató de imponer era la naturaleza colectivista y se oponía claramente al énfasis de los derechos individuales, que reflejaba la filosofía fundamental de los que escribieron la Constitución. Aunque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se resistió al New Deal durante el primer mandato de Roosevelt, en última instancia, el presidente pudo impulsar su agenda rehaciendo el Tribunal Supremo, que se convirtió en poco más que un sello de goma para las políticas que se burlaban del Estado de Derecho y de los derechos de los individuos. La administración Roosevelt infligió un daño a la ley de los Estados Unidos que fue tanto amplio como profundo. Entonces, básicamente, el New Deal es un movimiento encabezado por el presidente Roosevelt, que se oponía o que trataba de deshacer la idea de la Constitución, oponiéndose a los derechos de los individuos. Entonces, ¿se entendió o no? Sí, no sé quién es que determina, porque en realidad tratar de uniformizar o, como decía ahí, colectivizar, a veces es la única manera de lograr que los derechos individuales sean reconocidos, porque si cada individuo tiene que pelear su propia batalla es muy difícil. En cambio, cuando se juntan los individuos y ejercen una presión importante, ahí se logran resultados. Sí. Yo ahí estaba leyendo y otro párrafo más leí del presidente Roosevelt, que él lo que le motivó al New Deal fue una crisis económica en Estados Unidos, y creo que lo que critican es que el Poder Ejecutivo intervenga, por ejemplo, en este caso, en el salario mínimo. Como estos son muy capitalistas,
y más liberales en lo económico, cuando el Poder Ejecutivo se mete o interviene en algo, es como que no les gusta. Por eso me parece que le estaban acusando a Obama lo mismo al querer igualar los salarios mínimos. Exactamente. Ocurre eso. Él está frente a una crisis económica, el presidente Roosevelt, y lo que él hace es, empieza a colectar, la manera de recolectar dinero a través de impuestos e inflación hacia las industrias, ¿sí? Pero lo que Obama no está haciendo no es eso, perdón. Él no está haciendo lo que Roosevelt él está haciendo, sino lo que él está haciendo es que los derechos de todos los trabajadores sean iguales. Y que, por ejemplo, lo que ellos hacían era a las personas de color las contrataban 2 o 3 meses para que ellas trabajasen por un salario mínimo, que era periodo de prueba, ellos así llamaban a ese periodo de los 3 meses, y antes de que ellos cumplan los 3 meses, ellos eran expulsados que porque eran incompetentes, entonces ellos perdían el seguro médico, perdían el seguro de la empresa al trabajo, o sea, es decir, el contrato fijo, y también ellos ya pues no tenían, o sea, tenían una carta de recomendación negativa. Entonces eso incapacitaba a las personas de color a conseguir nuevos trabajos, porque solamente tenían cartas negativas. Y eso llevaba al país, pues en vista de que ellos también se alimentan, también visten, también tienen familia que cuidar, entonces eso forzaba a ellos a llegar a la delincuencia. Entonces, lo que Barack Obama él trata de hacer es que esos trabajadores de salario mínimo sean nivelados a nivel federal. Y ellos también usan ese concepto de que la Constitución está en exilio, que se refiere a la extralimitación de las facultades que dura en la época. Y que el amplio de las facultades federales, interpretando la cláusula del nuevo deal, y que amplía las facultades federales, la cláusula del comercio para autorizar al Congreso la creación de legislaciones en materia económica. Entonces, básicamente es eso, el hecho de que ellos están forzados a pagar a una persona blanca y a una persona negra el mismo salario y que tienen que asegurar tanto una persona blanca como una persona negra, eso les representaba pérdidas a su empresa, porque ellos solamente usaban el servicio de ellos y luego eran desechados. Y después venían otras personas negras a trabajar en sus empresas, eran 3 meses más y así. O sea, todo el tiempo iban cambiando. Y claro, muchas veces llegaban a las empresas personas de color con cartas de recomendación negativas por otras empresas. Y al tener esas cartas de recomendación negativa, lo que aparecía es que ellos recibían aún el salario menos que los que no tenían la carta de recomendación negativa. Pero por ser simplemente negros, recibían menos sueldo. Pero si venías con una carta de recomendación negativa, entonces de recibir ese menos sueldo por ser negro y recibías aún menos. Entonces cada vez representaba una pérdida para las personas de color. Y él lo que hace Barack Obama es forzar a las empresas a aceptar, si ellos lo tienen que despedir, si ellos lo quieren despedir, tiene que haber una buena razón y tiene que ser probada esa razón. Y si lo van a despedir, entonces ellos tienen que asegurar médicamente, tienen que proveerles un seguro médico que básicamente todas las empresas están forzadas a pagar, aunque trabajen o no para ellos. Y si ustedes han visto en el año 2014, 2016 más o menos, ellos se quejaron, las personas blancas se quejaron de que ellos pagaban impuestos por personas que no trabajaban. Y lo que hace Barack Obama, lo que le da la respuesta a ellos, dice, pues es lo que ustedes quieren, porque ellos quieren trabajar, pero ustedes no lo permiten, ustedes ponen todas las pruebas. Entonces, él dice, nosotros no vamos a permitir que las calles de Estados Unidos se llenen de personas delincuentes o mendigos, indigentes, dice él. Entonces,
ustedes van a tener que sostener a esas personas porque ustedes le han hecho un daño a ellos. Y de esa manera van a restituir por lo menos el seguro médico, ellos van a tenerlo asegurado. Es muy buena la política de él. Fíjense que él tiene una política bastante humanitaria, la llamaría yo. Creo que no se ha escuchado a otra persona que tenga esa visión tan imparcial o justa, digamos, en la historia de los Estados Unidos. ¿Puedo hacer una ¿Qué más? pregunta? Adelante. Yo no conozco mucho de las políticas de Obama, ahora un poco más por lo que estamos estudiando, pero a él mucha gente lo acusó como de ser un presidente socialista. Eh, ¿Era realmente así o eso era nada más para hacerle mala imagen, digamos? ¿Usted qué entiende de ser socialista? De la palabra socialista. Y pasa que hay muchas corrientes también del socialismo, pero yo creo que cuando los que lo acusaban a él, lo acusaban de socialismo en el sentido de redistribución de riqueza o de intervención del Estado en la propiedad privada, cosas así. Reintervención del Estado en la propiedad privada. ¿Puede repetir la última? Ejemplo, alguien que por ejemplo, cuando él hizo eso de fijar el sueldo mínimo, yo entiendo que él lo hizo por igualar con la gente de color que tenía desventajas, ¿no? Pero los que lo acusaban, o sea, los que estaban en contra de él, lo acusaban de que eso era como meterse en o sea, fijar un sueldo mínimo es como decirle a la empresa privada lo que tiene que hacer, más o menos. Es lo, es lo que yo escuché o leí de lo que le acusaban. Por eso no entiendo bien si él realmente era, cuando le decían socialista, era algo bueno, era algo malo. Porque hay muchos conceptos también, ¿no? Pues sí. Socialista significa, podemos decir, en el contexto de la palabra original, tal vez la buscamos en internet. Si alguien está ahí con internet, fácil. Pero socialista significa luchar por una sociedad todo junto. O sea, por el bien de todos. Por el bien social, exactamente. Sociedad. O la sociedad. Pero en los términos, como por ejemplo Cuba o los países comunistas lo han interpretado, es errado. Ellos lo confunden lo que es el socialismo con el comunismo. Y lo que ellos han terminado haciendo es aprovecharse de ese concepto para ellos enriquecerse. Y eso no, eso es por lo cual el pueblo se siente engañado. ¿Qué dice? Yo quisiera leer acá una parte de... Adelante. Sí. Mano Kelvin, ¿puede leerlo? Creo que lo perdimos a Mano Kelvin. Aló, ¿me oyen? Ahora sí. Ahora sí, ya. Ya, vuelvo otra vez a leer. Ya. Dice, Y lo perdimos de nuevo. no sé por qué se corta. Ahora ya. Lo voy a mandar por el grupo y después lo leen, porque creo que se corta, no sé por qué. Ok. La hermana Carolina escribe lo siguiente. Ella dice,
doctrina política y económica que propugna la propiedad de y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras en el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Y ella pone como ejemplo, muchos artistas se adhieren a la causa del socialismo, asumiendo como propios los sufrimientos y las aspiraciones de las clases desposeídas. Como segundo significado tiene un sistema político, económico y social basado en esta doctrina. Creían en la posibilidad de una vía no violenta, constitucional y democrática para construir un sistema distinto que permitiese avanzar hacia el socialismo sin los traumas históricos de otras experiencias. Entonces, el primer concepto que la hermana Carolina colocó, eso es lo que yo conozco por sociedad, por una sociedad socialista, es igualdad política, social y económica de todas las personas. Pero eso, en la vida real, en la práctica, no es así. Lo que, por ejemplo, en Cuba, lo que hace es, todos viven una situación igualitaria, todo el pueblo, excepto la cabeza del pueblo, es decir, el presidente. La familia Castro es lo único beneficiado y pues a los que ellos quieren favorecer. Pero así el pueblo no es favorecido. Entonces, básicamente, como ellos manejan, es tipo una dictadura, podemos decir, o es tipo una monarquía, donde todo el pueblo alimenta a esa persona a costa de su propio sufrimiento. Sí, viven en situación igual, pero en una situación igual de pobreza. Exactamente. Donde el único que se enriquece es la persona que lidera. Pero para llevar a cabo una sociedad socialista que cumpla con sus ideales, que cumpla con el concepto del socialismo, se necesita hombres y mujeres honestos, íntegros, que sean tan leal como la brújula al Polo Norte. Y Elena White lo dice, y ustedes van a ver que Obama lo dice. Muchas veces él lo dice. Déjenme compartir la pantalla. No sé si eso responde a su pregunta, hermano. Sí, más o menos lo que yo estaba investigando, porque por ahí hoy en día hay mucha bipolaridad, como que hay dos bandos mucho en el aspecto político. Por ahí están los capitalistas liberales y están los socialistas que son más del pueblo, ¿no? Pero creo que hay como conceptos mezclados, porque por ejemplo yo hablo con gente que está en contra del socialismo y lo relacionan mucho con Karl Marx, que fue que motivó mucho el tema del socialismo, y él hizo, por ejemplo, escribió un manifiesto comunista, y entonces ellos lo relacionan mucho con el comunismo. Entonces como que hay quizás sea mucha mala información, o por eso quería sacarme la duda, cuál es la definición de socialismo o de eso, ¿no? Que a veces, porque muchas veces escuché de Obama que lo decían socialista, pero como algo malo, pero en realidad el concepto original, por así decirlo, es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De igualdad, de que todos tengan las mismas posibilidades. No sé, capaz que algunos políticos o dirigentes lo hicieron de mala manera o mala forma. Sí, exactamente. Yo puse dos citas aquí, hermanos, si quieren leer, y me parece que más adecuado hablar de él de izquierdista, porque es la segunda cita que yo puse. Dice lo siguiente: en política, la izquierda es el sector de espectro político, o sea, es un espectro. Tienen los marxistas y tenemos otras corrientes que no son tan extremos, ¿no es cierto? En algún lugar ahí lo tiran a Obama. Pero bueno, es un espectro político que defiende a la igualdad social y el igualitarismo, frecuentemente en contraposición a las jerarquías entre individuos. En el centro del pensamiento izquierdista está una preocupación por aquellos miembros de la sociedad que se consideran desafortunados
o en desventaja respecto a otros, y la idea de que existen jerarquías injustas que deben ser abolidas. En ese rango yo creo que deberías colocar Obama, ¿no? Eso es el término, en el punto de vista más apropiado que le describa a él, como que otros le llaman, como tú dices, a propósito difamatorio, como socialista. Sí, creo que sí, porque como dice ahí que el espectro es tan grande, por ahí a veces se generaliza y se los mete a todos en la misma bolsa, pero en realidad no, capaz que Obama no tiene nada que ver con otros conceptos, ¿no? que maneja el socialismo o la izquierda misma. Hay una pregunta de la hermana Karina en el chat. Te dice entonces, ¿Obama fue socialista porque buscaba la igualdad? Es una pregunta, es una afirmación, no estoy segura. Pero como dijo el hermano Marco, yo también me inclino para decir que él era más de izquierda. O como nosotros en el movimiento, por ejemplo, nosotros decimos, ¿somos conservadores o somos liberales? Más vale que seamos liberales. Ya, nosotros podemos decir que somos liberales, pero tenemos que ser muy cuidadosos cómo usar la palabra liberal, porque ser liberal en extremo también era malo. Si ustedes miran el ejemplo de los saduceos, por ejemplo, ellos eran liberales. Entonces, la hermana Tess, por ejemplo, ella dice, nosotros vamos a aclamar ser liberales, pero debemos ser cuidadosos cuando usamos esa palabra. Entonces, es lo mismo que con Obama. Podemos decir que él era socialista, sí, pero debemos ser cuidadosos también al usar esa palabra, porque el concepto socialismo, por cómo se ha empleado, ha perdido su significado como tal. Entonces, por eso ahora tal vez se usa mejor la palabra izquierda. ¿Ok? La hermana Karina dice lo mismo. Se ha tergiversado. También se ha tergiversado el término izquierda, o sea. Sí, pero no, se puede decir que sí, pero no en el extremo en que lo ha sido la palabra socialista, porque nosotros no podemos ver resultados de la magnitud de lo que es el socialismo, pero en Cuba, en Venezuela, el hermano Kelvin, que es de allá, él puede decir cuáles son los resultados de lo que es el socialismo. Es realmente muy Claro, es como fatal, usted digamos. mencionaba en relación a la política de Cuba, en verdad es una idea falsa, ¿no? Yo creo que es afirmarse en una idea que a los ojos de las masas puede ser interesante porque busca el beneficio de todos por igual, pero ellos utilizan eso como una artimaña para ellos poder sacar provecho. En realidad, creo que está mal visto el término socialista, porque sencillamente no ha habido una persona que en verdad se interese por los demás y quiera en verdad hacer un cambio para la sociedad, sino sencillamente sacar provecho de esa herramienta como para sacar ellos ventajas para sí mismos. Como usted mencionaba, ¿no? Que la cita de Espíritu de Profecía de Elena White que dice que lo que más necesita el mundo son hombres con buenos ideales y eso es lo que en verdad está faltando, ¿no? Pero en verdad yo hasta hace muy poco yo estaba cerrado completamente a la idea socialista porque yo asociaba socialismo a la experiencia que viví yo en Venezuela, ¿no? Y, pero sencillamente cuando tú estudias y profundizas ves que el concepto como tal no está mal, sino quienes lo han intentado efectuar. Y es eso. Exacto, el problema ha sido no los ideales, sino las personas que lo llevaron a cabo y no aplicaron realmente esos ideales. Pero, ¿cuál es el problema en las personas que aplican ese socialismo? Que el poder El egocentrismo. seduce. ¿Que el poder los seduce? Ok. Hermana Carolina, ¿qué era lo que dijo? El egocentrismo. El egocentrismo. Ok. Pienso La otra que... vez, Adelante.
Perdón, sí, que la otra vez estábamos hablando en un grupo del movimiento y comentaban que a veces por ciertos temas que tocamos y hablamos, la gente de afuera que no nos conoce bien, digamos, nos asocian a nosotros a veces como socialistas o como de izquierda, y como que a veces tienen ese concepto de nosotros, pero quizá es el mal concepto de socialismo o el mal concepto de izquierda por los temas que tocamos, ¿no? Y por ahí está bueno eso que estamos haciendo ahora de definir bien los conceptos para diferenciar, digamos, ¿verdad? Bueno, en verdad, yo quiero aportar un poquito más. Como decía el hermano, en verdad se ha transversado tanto el término socialista como el término izquierda, es algo que ha perdido sentido y valor. Y ahí me llama la atención porque en Venezuela hay una oposición, ¿no? Que se opone al régimen que se encuentra hoy en día. Y es sorprendente que la oposición o los que están en el partido contrario a- al régimen que se encuentra hoy en día en Venezuela son líderes de izquierda. Tú asumirías que si una persona que está en contra de un ideal fuese algo opuesto, ¿no? Yo asumía que eran de derecha, pero no, son personas de izquierda. Entonces ahí tú ves que sencillamente no es la izquierda que está mal, sino es como la persona implanta sus ideas e ideales. No sé si me explico allí un poco. Exactamente. Yo encuentro la raíz de la falla en la política socialista es que las personas son egoístas. O sea, ellos pueden haber empezado con un buen ideal, pero como dice la hermana Graciela, en algún momento el poder los cegó y empezaron a pensar en sí mismos y para lograr sus objetivos pues sacrificaron muchas cosas que no, o sea, mucha gente, muchas vidas inocentes para lograr objetivos egoístas, digamos, beneficio propio. Entonces, el anciano Parminder también habla mucho sobre ese aspecto. Dice, nosotros necesitamos entender qué significa amar a nuestro prójimo en este caso. Porque si, si tú amas a tu prójimo, tú no vas a escatimar esfuerzos para tú poder ayudarlo de manera en que esa persona pueda surgir o resarcir el daño. Pero si tú ves, por ejemplo, en la política socialista, no hay eso, no existe eso. Las personas, lo primero que se les quita o se les, no sé, tal vez no podemos decir se les quita, pero lo primero en que se los educa es realmente a pensar de manera homogénea. O sea, tú pierdes tu individualidad en tu manera de razonar. Te enseñan y te instruyen desde niño a pensar en una manera socialista, el bien para todos, pero en la vida práctica no es así. Por ejemplo, yo tengo un testimonio de un niño que nosotros conocemos en Cuba y ese niño va a la escuela, él tenía 5 años y él era enseñado y tenía un lema que si los niños tenían que gritar en la mañana era decir, nosotros queremos ser como el Che. Pero entonces ellos empezaban a leerles en el desfile, como en la formación, ¿no? Em, que lo bueno del Che, todo lo que el Che supuestamente hacía, pero el niño llega a casa y llega con la conclusión y dice, pero si eso es lo que el Che quería, si eso es lo que el Che hacía, ¿por qué nosotros am, no estamos en esa situación que el Che planteó la solución? O sea, si él supuestamente trajo la solución, ¿por qué no vemos esos resultados nosotros en nuestra sociedad? Y un niño de 5 años, fíjense que se ponía a razonar. Y los papás lo que hicieron fue, decían, que se callara, y lo trataron, lo regañaron duro, porque si un vecino o algo así lo escucha, el niño puede ser acusado de activista. Y pues, y simplemente en Cuba no existe juicio como tal, simplemente las personas desaparecen. No hay más preguntas, el que pregunta pues también desaparece. Entonces todo el mundo tiene que quedarse ahí, expectando, digamos. Entonces, creo que la visión
se perdió de enfoque de qué es el concepto de socialismo, se perdió de enfoque en base a esa educación. Yo creo que si tú le Otra, preguntas a otra, cualquier... otra cosa que me gustaría aportar allí, que no, yo he podido apreciar y ver un poco, es que yo considero que lo que hace que en cierta forma se pierda el sentido de lo que es el socialismo o el verdadero principio de la izquierda o de ese ideal, es que sencillamente eh, quienes los han querido implementar son personas que en cierta forma han sido abusadas, porque son minorías, tanto por a nivel social económico o por el hecho de que tienen algún abuso por su color, por ser minorías. O sea, cuando llegan al poder, ahí es donde en cierta forma se corrompen porque ahora ellos, este, el odio genera más odio. No sé, ellos a veces quieren establecer juicios del abuso que le hicieron y imponen cargas y ahí es donde se rompe lo que es la igualdad, ¿no? Que es el ideal de lo social. Este, es lo que yo he podido ver o considero, ¿no? De que cuando una persona que ha sido abusada llega al poder, a veces implementa políticas a raíz del odio que siente por las personas que fueron sus abusadores. No sé si me explico. Sí, pienso que sí. Finalmente termina encadenándose en esa manera. Pero, Carolina. Eh, Esto también, lo que decía el hermano, tiene mucho que ver con lo que leímos sobre los liberales, que ellos estaban conectados con la experiencia que tenían, o su visión, su manera de interpretar la Constitución estaba muy cerca de la experiencia que habían tenido. Pues sí, exactamente. Por eso Robert Working, él escribe este artículo o comenta sobre ese artículo y expresa su apoyo a Barack Obama y él confía en que Barack Obama va a traer un cambio en los Estados Unidos porque solo una persona de color quien ha sufrido discriminación puede efectuar un cambio, dice, porque las personas que no han padecido eso no pueden tener esa humanidad, para esa sensibilidad para defender la causa de los frágiles o de los débiles. Y él tenía mucha esperanza en Barack Obama. Y fíjense en este siguiente párrafo que vamos a leer, Barack Obama nos empieza a explicar cuál es su perspectiva. Bueno, el autor de este artículo, Geraldine, ella nos empieza a explicar cuál es la visión de Barack Obama. Hermano Kelvin, ¿usted puede leer este párrafo? Leo, ¿cuál, Sí, hermano? el que está Ok, azul. resaltado. Dice, también se ha mencionado que Obama querría conformar una corte Warren. Earl Warren, jefe del Tribunal Supremo entre 1953 y 1969, promovió el uso del poder judicial para cumplir con el esfuerzo del progreso social que se apoyó más tarde en la Civil Rights Act en 1964 y para expandir la aplicación tanto de la Constitución como de las libertades y los derechos. Fue durante su mandato que se encontró en la Due Process Clause una herramienta para generar igualdad. Se resolvieron asuntos claves para segregación racial, derechos fundamentales, separación de Estado y de Iglesia, procedimientos de arresto policial, entre otros. Earl Warren fue quien escribió Brown versus Board of Education, logrando la unanimidad de la Corte para terminar con la segregación racial. La Corte Warren tuvo la importante tarea de confirmar que la Constitución reconoce a todos los hombres como iguales. Por desgracia, lo que la ley diga muchas veces difiere con la realidad y la igualdad de oportunidades se hizo visible apenas el 4 de noviembre de 2008. Fíjense que ese caso está desde 1960 y recién a esta altura del 2008 se hace visible.
no es todavía completa. Entonces, en este artículo nosotros vemos que esta ley, the Due Process Clauses, esta es la cláusula que Warren introduce en la Constitución durante su gestión como jefe de la Suprema Corte, y él introduce en esa cláusula los derechos de los hombres por igual. Y de esa cláusula, desde ese agujero que él dejó y que los otros no pudieron eliminar, entonces de ahí Barack Obama toma su postura y de esa cláusula él va a partir y va a reforzar toda la Constitución. Y fíjense que él va a hacer correcciones importantes. No está este artículo, todavía no les he puesto, donde vemos el artículo donde él empieza a hacer las correcciones. Pero podemos ver la importante tarea que él tiene. ¿Ok? Fíjense que aquí en este artículo nos va a decir cuál es su objetivo. A ver, ¿quién más está ahí que quiere participar a leer? ¿Quién quiere leer este párrafo? Leo, dice, para los nostálgicos que quieren regresar a principios del siglo XX, malas noticias, pues es muy probable que Barack Obama prefiera una mezcla de la Corte de Warren con la Corte de New Deal, como respuesta a los problemas que llevaron a la crisis económica y los que se originarán con ella, además de la desigualdad y la falta de oportunidades que ya se reclamaban desde las pre-campañas. Obama ha expresado que cree en un proceso de integración. En su discurso A More Perfect Union, comenzó refiriéndose a las primeras palabras de la Constitución, with the people in order to form a more perfect union, para argumentar el proceso evolutivo que ha sufrido en la sociedad de los Estados Unidos. Habló sobre las marchas de los antepasados y su esfuerzo para ir configurando una mejor y más perfecta unión, de lo que se desprende que no entiende a la unión como algo acabado desde 1789, sino como algo que se construye día a día. Obama ve la Constitución como un medio para perfeccionar la unión y no como un candado para conservarla. Se puede leer también en su The Audacity de Hope, así como en sus discursos, la gran influencia del concepto de Lawrence Tribe de la conversación constitucional. Ok, entonces, ¿cuál es la visión de Barack Obama? Unir, digamos, ¿no?, a la gente, al país. Unir a la gente y al país. Ok, pero fíjense, él ve la Constitución, dice, como un medio para perfeccionar la unión. O sea, él lo mira como un estado de progresión, ¿sí? En un ámbito de progresión. No va a empezar y va a terminar esa obra directamente con su campaña. Eso es lo que él no está diciendo. Él está diciendo que eso se va a ir desarrollando y perfeccionando a medida que pase el tiempo. De hecho, habíamos leído antes que los resultados de la política de Obama se van a ver recién a muy largo plazo. Y la hermana Edita, en la clase anterior, día jueves, si no me equivoco, ella subió una cita de un artículo, ella mencionó un artículo donde decía que Barack Obama, la Casa Blanca extraña a Barack Obama por las reformas que él estaba tratando de hacer. Y nosotros ya habíamos leído, yo ya les había mandado este discurso que él hizo. Es su primer discurso que él da en Illinois, donde estaba Abraham Lincoln, la calle donde Abraham Lincoln también dio su discurso sobre la lucha contra la esclavitud. Entonces él está tratando de hacer eso. Nosotros necesitamos entender cuál es su trabajo, porque ese mismo trabajo que nosotros como sacerdotes necesitamos hacer. Él no usa la Constitución como un candado para conservarla. Muchas veces como nosotros como cristianos hemos usado los mandamientos o la ley de Dios, los escritos de la hermana White,
para condenar a las personas y mantener presa en un estado de esclavitud. Y como el anciano Parmenides siempre da ese ejemplo, y también me gusta y lo quiero dar, es el ejemplo de la mujer usando faldas o saya. Entonces nosotros vemos que a través de todo eso, esa doctrina forzada, es como nosotros nos hemos mantenido presos en un estado de ceguera. Pero él dice, no necesitamos estar presos, no necesito usar la Constitución yo para forzarte a hacer algo, sino al contrario, para perfeccionar en ti algo, que es la unión. Y si nosotros tomamos esa cita de Elena White, donde ella dice, nosotros necesitamos trabajar para conseguir la unión por la cual Cristo oró. Es lo mismo que nosotros buscamos. Lo que Él está buscando es esa unión perfecta del pueblo de Dios, del pueblo americano, digamos. Y nosotros también buscamos eso, una unión perfecta entre los hijos del pueblo de Dios. Y es como igual nosotros decimos, es de manera progresiva. No es inmediata. Si ustedes no pueden leer este libro de Barack Obama, les recomiendo ver la película en Netflix. No es lo mismo leerlo que mirar la película, pero definitivamente le va a dar una visión. Fíjense que Barack Obama responde, él da un discurso el 2007 que él va a hablar sobre los jueces que él nominará para la Corte Suprema. Pues cuando él estaba en su gestión, hubieron 2 vacantes y él estaba dispuesto a colocar aún más jueces para que haya mayor oportunidad a las personas de ser juzgadas, porque está inclinada ahora la Corte Suprema al lado conservador. Entonces lo que ellos querían era instituir más jueces para que hubiera un equilibrio. Y fíjense que esta es la respuesta que él da. ¿Quién está ahí? ¿Quién nos puede acompañar a leer? ¿Hermana Marilyn? ¿O está ocupada? ¿Para leer qué, hermana? Este párrafo de aquí. Hasta aquí abajo. Ya. Un segundo. Dice, he enseñado Derecho Constitucional por 10 años y cuando se observa qué es lo que hace que un juez sea exactamente excelente para la Suprema Corte, no se trata solamente de un tema particular o de cómo resuelve, sino de cuál es su concepción sobre el trabajo de la Corte. Y parte del papel de la Corte es proteger a las personas más vulnerables dentro del proceso político. El extraño, la minoría, aquellos que son más vulnerables, son aquellos que no tienen mucho golpe o mucha influencia. A veces estamos solamente buscando académicos o personas que han estado en una corte inferior. Si podemos encontrar personas que tienen una experiencia en su vida y pueden entender lo que es estar fuera, ¿qué significa que el sistema no funcione para ellos? Esas son las personas que yo quiero en la Suprema Corte. Ok, fíjense cuál es la visión que él tiene, cómo él selecciona las personas para la Suprema Corte. Y él dice, por 10 años él ha estado enseñando Derecho Constitucional, ha sido profesor en Harvard, y cuando se observa qué es lo que hace un juez qué es lo que hace un juez que sea excelente para la Suprema Corte. Dice, no se trata solamente de cómo resuelve él el problema o de cómo lo hace, sino más bien, él dice, si podemos encontrar personas, él dice primero aquí, de cuál es su concepción sobre el trabajo de la Corte.
cómo él entiende el trabajo de la Corte. Y él recalca aquí, el papel de la Corte, en parte, es proteger a las personas más vulnerables. Es el llamado que nosotros como sacerdotes también ahora tenemos. Ahora también dice aquí, si podemos encontrar personas que tienen una experiencia en su vida y pueden entender lo que es estar fuera, ¿qué significa que el sistema no funcione para ellos? Estas son las personas que yo quiero en la Suprema Corte. Él dice claramente eso. Y fíjense que él escogió a la jueza Sonia Sotomayor. Y la jueza Sonia Sotomayor, ella tiene una carrera difícil. Ella le costó con mucho esfuerzo llegar allá porque ella es una juez latina. Y por ser latina, ella sufrió mucha discriminación y siempre fue colocada muchas veces durante su carrera en lista de espera, lista de espera, lista de espera. Entonces ella dice, ella entiende qué es lo que es discriminación. Y por eso Barack Obama la escogió a ella, porque sabe que otra persona en su lugar ya no va a permitir que otra persona sufra lo que ella sufrió. Entonces ella estaría dispuesta a luchar de manera apasionada por una persona y sus derechos para que ella no sufra lo que ella misma sufrió. Eso, fíjense que esa visión es muy importante, porque si ustedes analizan la historia de Cristo, ¿por qué los ángeles ellos no podían reemplazar a Cristo en la cruz? ¿Por qué solamente Cristo es nuestro medio? Porque Él es el que Él es el que nos defiende, ¿no? Delante del Padre, Él es nuestro abogado. Y como abogado necesitaba saber la experiencia humana. Eso, porque Él vivió nuestra experiencia, Él padeció todo lo que la humanidad padece, Él pasó por todas las dificultades, Él sabe los sufrimientos que el ser humano tiene, y por eso no existe mejor abogado que Él mismo. Entonces, por eso Obama instituye personas con esas cualidades. No son personas meramente profesionales, son personas con experiencia que han vivido en su vida esa experiencia y saben qué se siente estar del otro lado del banco, digamos. Entonces, es interesante la visión que él hace. Fíjense que tú tienes que haber pasado la experiencia del ser humano para tú tornarte un juez, y es lo mismo que Cristo hizo. Él tuvo que haber pasado la experiencia del ser humano, saber qué se siente sufrir, pero también ahora él puede decir, yo les mostré que sí se puede llevar una vida honesta, pura y santa. Es cuestión de determinación, pero también sabe cuánto cuesta, entonces él aprecia y usa la ley para a veces justificarnos y a veces condenarnos, depende cuáles son nuestro proceder de nosotros, ¿ok? Creo que por el tiempo hemos llegado al fin, pero solamente quiero leer esta parte de aquí. Fíjense que es una cosa que Barack Obama también quiere instituir. Dice, yo quiero gente en la corte como Earl Warren, que tenga la empatía suficiente, el sentimiento suficiente para entender lo que la gente común y corriente vive. La empatía para entender lo que es ser pobre o ser afroamericano, o ser gay, o ser minusválido, o ser viejo. ¿Qué les dice eso? Sigamos. Esta parte dice aquí. In the Audacity of Hope, Obama explica que la Constitución debe ser entendida como un marco para avanzar hacia el futuro. La Constitución prevé un mapa en el cual se unen la pasión y la razón, y el ideal de la libertad individual con las demandas de la comunidad. Obama deja claro que para él la Constitución no es solamente acerca del poder, sino acerca de principios, y que la democracia no es una cosa que haya de construir, sino una conversación que haya que tener por ello siguiendo el marco que proporciona la Constitución. Se puede organizar la forma de discutir acerca del futuro. Fíjense,
esta unión es interesante. ¿Qué entendemos por pasión nosotros en el movimiento? ¿Qué facultades son? Esas son las facultades inferiores, las pasiones. ¿Ok? Y también aquí tenemos las facultades inferiores, las superiores, perdón. Inferiores y superiores. Todas tienen que se alinear, incluyendo el propósito de libertad individual. Es la visión que él tiene de los Estados Unidos, es la visión que nosotros tenemos del cielo. Si ustedes ven yo tengo otro artículo que les puedo mandar, que él explica cuál era su visión. En ese artículo nosotros podemos ver que él tiene una visualización del cielo, pero en la tierra. Él dice, hay un artículo que él dice, no necesitamos nosotros un Mesías, necesitamos hombres honestos que estén dispuestos a pelear y a luchar por los más necesitados. Y si nosotros pensamos, el anciano Parminder dijo hace poco en un video de Portugal, si yo no me equivoco, están entre los 60 o 50, pero el anciano Parminder dice, si nosotros aprendemos lo que es el amor a nuestro prójimo, lo que es ser guardián de nuestro hermano, si aprendemos esas cosas, nosotros no necesitamos ir al cielo, porque el cielo ya estará en nosotros, en nuestro corazón. Y es lo mismo, la misma visión que, creo que esa es una cita de Elena White, ahora que recuerdo, pero es la misma visión que Barack Obama tiene. Y lo impresionante es que él lo escribió el 2008 para un discurso del 2009. Él ya tenía esa visión. Y nosotros como movimiento, que estudiamos la palabra de Dios, recién 2018, 2020, 2019, 2020, hemos entendido esta cosa. Necesitamos abrir nuestra mente y efectuar cambios que nos ayuden a ser semejantes a Cristo, a pensar en los demás. Si alguien no tiene opiniones, podemos cerrar ahora. No, solo decir que muy lindo. Muchas gracias. A Dios las gracias. Fíjense que el Señor opera en todos los ámbitos. Carolina, ¿quieres cerrar con una oración para nosotros? Sí, oremos. Querido y amante Dios, muchas gracias, Señor, por este estudio que tuvimos. Muchas gracias, Señor, por que estás sobrando en el mundo, en el corazón de las personas. Y gracias, Señor, por esa luz que nos has regalado, Señor. Perdón porque no pudimos verla antes, pero que esa luz se perfeccione también en nosotros para que tengamos esa visión de las personas, de la humanidad, Señor. Te pido que estés con tu presencia y tu bendición en cada familia, en cada hogar de los hermanos acá, y nos acompañes en ese sábado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Solana. Bueno. A ustedes. Adiós.